Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Siete de la tarde, 42 minutos. Abríamos el programa, Ceci, con un tema vinculado a esta reunión que hubo el viernes entre parte del Gobierno Nacional, el Ministro de Economía Sergio Massa, Secretario de Agricultura Juan José Bailo, otros funcionarios como José Ignacio Mendiguren, funcionarios del Banco Nación, de la FIP también, con el campo, ¿no? Una mesa bastante amplia, vinculado al tema de la sequía, pero también vinculado obviamente a las cuestiones económicas y a la tensión que hay permanentemente con estos factores, decíamos, retenciones, precios internos, bueno, quién paga los costos de la sequía y demás. Es uno de los temas de la semana y lo volvemos a poner, al menos como presentación, para saludarlo a Isaac Yuyo Rudnik, nuestro economista de cabecera, que está del otro lado y a quien al aire lo saludamos un poco tardío porque el miércoles fue el cumpleaños. Ya lo saludamos por mensajito el miércoles, pero lo volvemos a saludar. Yuyo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por el saludo durante la semana y ahora también, muchas gracias. Exactamente, cumplís el mismo día que Ceci, de paso. Me quedé como, pará, te confundiste. Yuyo, feliz cumple, fue mi cumple también, no sabía. Mira, yo tampoco sabía el tuyo, así que aprovecho entonces para saludarte fervorosamente. Escuche, yo hago este saludo al aire, no es el estilo, pero porque tiene que haber un poco de justicia con los que cumplen en enero, ¿no? Que siempre han quedado como olvidados. El sindicato capricorniano, sí. Los capricornianos olvidados en medio de vacaciones, fiestas y demás. Bueno, ¿cómo viene la economía? Porque yo decía, no sé si exactamente querías tocarlo el tema, pero al menos lo mencionamos un poquito. No deja de ser también parte del paisaje de estos días la tensión otra vez con el campo y a partir de eso, tema precios de alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí, el problema del campo ahora surgió esta semana como tema principal aparentemente de esa reunión, cómo va a impactar el problema de la grave sequía que estamos atravesando y que va a producir inevitablemente, no sabemos todavía hasta qué niveles, hasta qué porcentaje, reducciones importantes de la siembra y de la cosecha, y por supuesto eso va a impactar también sobre la entrada de dólares al país en general y en particular al fisco. Y esto obviamente va a seguramente tener que obligar a rediseñar al gobierno su estructura de gastos, su estructura general de manejo de fondos, de acuerdo a lo que, digamos, rectificando algunos de los aspectos, algunos de los ejes que venía previendo y que estaban en alguna medida, por lo menos en un nivel general, previstas en el presupuesto. Entonces, obviamente eso genera tensiones con uno de los actores principales, que son los sectores del campo representados en la mesa de enlace, que están pidiendo obviamente nuevas concesiones para poder mitigar los efectos de esta sequía. Durante esta semana también hay un dato que es importante y que está en todos los portales y atraviesa nuestra realidad en el marco de una situación económica del país bastante complicada que venimos analizando con distintos parámetros y de distintas visiones, los resultados del movimiento turístico de la última semana de diciembre y esta primera quincena de enero, que realmente fue, yo diría, en alguna medida sorprendentemente muy importante. Las primeras cifras hablan de que se movieron más o menos 13 millones de personas con distintos destinos turísticos. Eso es casi un 30% de la población argentina, un poco menos, 27% de la población argentina que pudo tomarse vacaciones, digamos, que pudo hacer uso de un excedente, algunos pequeños excedentes con una vacación bastante acotada y gasolera y otros un poco más. En este año, crecimiento o esta participación del turismo en la vida de los argentinos, tiene la importancia respecto al año pasado, porque el año pasado también hubo cifras importantes de movimiento de turismo,
pero tuvo la ayuda del previaje, que fue muy importante para el inicio de la recuperación del sector turístico. Este año, por lo menos en esta primera parte del movimiento turístico, no hubo participación del previaje. Probablemente se ponga nuevamente en funcionamiento a partir de abril, a partir de Semana Santa, pero en esta oportunidad no lo hubo. Esto, junto con el Mundial y con las fiestas, empujó nuevamente el consumo para arriba. Nosotros comentábamos la semana pasada que la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, había medido en diciembre un crecimiento de las ventas de aproximadamente un 3%, que era un dato importante teniendo en cuenta que veníamos de 5 meses de caída de las ventas. Y ahora en diciembre hubo un crecimiento que, si bien no fue tan significativo, fue importante por esta situación de que veníamos de un periodo bastante largo de caída. Ahora, esto también lo decíamos la semana pasada, seguramente fue uno de los elementos que empujó la inflación de diciembre para arriba, más allá de lo que esperaba el gobierno. Y también probablemente este crecimiento del movimiento turístico en general esté empujando la inflación de enero por encima de la de diciembre. O sea, los datos de las consultoras están hablando de que en enero vamos a repetir la cifra de 5, y esta vez quizás, de acuerdo a los relevamientos parciales de las consultoras que hacen estos relevamientos semana a semana, están hablando de más cercano al 6% e incluso antes algunos por encima. Claro. Nuevamente esto nos lleva al debate sobre la inflación. Si la inflación que es un debate no solamente en la Argentina, sino en el mundo, obviamente, porque el tema de la inflación, a diferencia de unos años antes, que era prácticamente solo un fenómeno de la Argentina y un par de países más, ahora se ha convertido en un fenómeno global. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Tuvimos un periodo de pandemia en el 2020 fundamentalmente, que obligó a los gobiernos de todo el mundo a generar procesos de emisión de subsidios generalizados con el objetivo de que las economías directamente no entraran en una etapa de quiebre. Entonces hubo miles de millones de dólares de emisión por encima de lo acostumbrado, hubo miles de millones de dólares invertidos en subsidios con el objetivo de sostener el consumo y sostener el funcionamiento general de la economía, que igualmente sufrieron estancamiento y recesión, pero obviamente sin esos subsidios, sin esa participación activa del Estado, hubiéramos estado viviendo una catástrofe de magnitudes impensadas. Claro. Después llega la pospandemia y empieza la recuperación de la actividad económica desde el 2021, y en el 2022 continuó de una manera más modesta, pero continuó la recuperación económica. Entonces viene la etapa de qué hacer, digamos, con los subsidios, con los niveles de emisión que se había implementado en los años anteriores, cómo se distribuye en definitiva la quita del circulante excedente que había entrado en las economías de todo el mundo, y en definitiva quién paga los costos de esta nueva etapa restrictiva en un contexto en que se apunta a que la economía crezca, pero en niveles o con niveles de aceleración que sean acordes a la posibilidad de que no se descontrolen los procesos inflacionarios. Exactamente. Esta discusión de quién paga los costos tiene un nombre que se llama disputa distributiva. Exacto. Y la disputa distributiva es justamente quién paga los costos. Y en esta etapa, en la Argentina, si hay un país donde se vive la situación de disputa distributiva al rojo vivo, es en la Argentina, es en nuestro país. Y claramente en ese contexto de disputa distributiva vienen perdiendo fuertemente los trabajadores, los empresarios no acceden a resignar las ganancias que fueron acrecentando en años anteriores, y una de las manifestaciones más claras es la actitud que tienen ante cualquier orientación del gobierno para controlar los aumentos de precios.
estamos ahí en una situación en que esta disputa está al rojo vivo, en un momento álgido, en un momento cúlmine, que además en este año 2023 se lee en clave electoral, o sea, las posibilidades del gobierno de aminorar el proceso inflacionario y de planchar de alguna manera la disputa distributiva, por ahora no aparece con el poder implementar políticas que efectivamente logren ese objetivo, y por ahora obviamente la disputa la vienen ganando los grandes empresarios y la vienen perdiendo los trabajadores. Queda clarísimo. Yuyo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre. En unos días nos volvemos a poner al habla para seguir analizando toda la actualidad económica. Gracias. Muchas gracias a usted. Es Isaac Yuyo Rudnick, economista, y toda la información la encontramos en isepsi.org.ar. Primero con S, después con C, isepsi.org.ar.